Tomás Rivera Schatz, buenas tardes. Encantado de estar aquí, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el tema del presupuesto que ha anunciado el gobernador, 29 billones de dólares, presupuesto consolidado, 5.000 millones más que el presupuesto actual. ¿Ven ustedes viable? Obviamente Guardiola mencionó que incluye los aumentos que se habían comprometido a los maestros y a diversos empleados públicos, al igual que el retiro de los policías, que es fundamental. Les pregunto si ustedes ven viable una aprobación por parte de la Junta cuando todavía no hemos salido de del problema de la deuda. Bueno, de entrada hay que explicar al país cómo se confecciona o cómo se supone que se confecciona un presupuesto. El presupuesto surge, o verdad, se redacta en la Oficina de Presupuesto y Gerencia luego de que la Junta de Planificación ha estimado el crecimiento o decrecimiento económico del país para el próximo año. ¿Por qué? Porque depende de ese crecimiento o decrecimiento económico que va a tener el país el próximo año, los recaudos que va a tener el Departamento de Hacienda. Si la economía crece, se estima que los recaudos de Hacienda van a crecer. Si la economía decrece, pues van a decrecer. En base a eso se puede establecer el presupuesto. ¿Por qué es importante esa palabra que tú dices consolidado, Ivonne? Porque cuando se habla del presupuesto consolidado, estamos hablando del presupuesto del Fondo General, es decir, de Hacienda, el presupuesto de las corporaciones públicas y los fondos federales que llegan. Por eso suena tan alto, 28.000 millones, cuando antes eran 10.000 millones. No, el presupuesto del Departamento de Hacienda siguen siendo más o menos 10.000 millones. A eso se le suman las demás partidas y logra esa suma tan alta. Tan importante como saber si es viable es lo que dijo ayer el secretario de Estado, y es que no puede haber préstamos. ¿Cuál era el problema hace unos cuantos años, verdad, que nos metió en esto? A raíz de de la salida de las 936, la Junta de Planes empezó a sobreestimar el crecimiento económico del año que viene para justificar presupuestos más altos. Los recaudos no se daban y los gobiernos tomaban prestado para cuadrar la caja a final del año fiscal. Eso es lo que se supone que ahora no pueda pasar. La Junta de Supervisión Fiscal le va a decir al gobernador, entendemos que puede, entendemos que no puede. Si dice que no, el gobierno tiene que convencer a la Junta de que ese presupuesto es viable, que los recaudos se van a dar y que no va a necesitar préstamos para cuadrar el presupuesto. A la pregunta de si la Junta de Control Fiscal va a autorizar o validar el presupuesto que ha presentado el gobernador de Puerto Rico, bueno, pues los últimos 5 años, la diferencia entre el presupuesto que somete el Ejecutivo y que aprueba la legislatura y el que finalmente refrenda o valida la Junta no ha sido una gran diferencia. Ha sido asuntos minúsculos que la Junta quiere exigir, tratando de meterse en el micromanejo de temas de gobierno. Así que no anticipo que haya una controversia mayor sobre el presupuesto que ha presentado el gobernador. Importante, se garantizaron todos los aumentos que el gobernador concedió. Ya hay un plan de ajuste que entró en vigor. El recorrido en este año fiscal debe ser mucho más cómodo porque se está pagando menos. Lo cierto también es que en los últimos 5 años, todos los estimados de la Junta, todos estuvieron por debajo de los que estimados que hizo el gobierno y todos los recaudos terminaron siendo mayores, por supuesto, que lo que estimó la Junta, mayores que lo que estimó el gobierno, y por eso es que la fórmula para confeccionar el presupuesto termina ahora con un presupuesto un poco mayor, además de las ayudas federales que se están recibiendo. Así que no anticipo una gran diferencia entre lo que finalmente apruebe la Junta y lo que ha presentado el gobernador. ¿Y qué les pareció la propuesta que parece hacer el gobernador en estas declaraciones cuando señala que no está en el presupuesto, pero que se pueden identificar de fondos que llegarán al país posteriormente para pagar el 50% de las pensiones, no el 75% como piden los maestros, pero que los renglones de años de servicio y la jubilación a los 63 tal vez debe permanecer igual? Mira, me parece que hay que estudiarlo y hay que explicar lo que dice la Asociación de Maestros, que me parece una idea muy inteligente, quizás ha llegado un poco tarde, pero es una idea inteligente que hay que evaluarla. Y no es que se pague el 75% de la pensión, es que se pague el 75% de la pensión desde que el maestro se retira hasta que llega a los 63 años que cobra el Seguro Social. Es decir, que cobre más pensión desde que se retira hasta que cobra Seguro Social, y cuando empieza a cobrar el Seguro Social se le reduzca la pensión, pero compensa con el Seguro Social. Una idea inteligente de la Asociación de Maestros que yo creo que no se puede descartar de plano. Eso de entrada. En segundo lugar, tenemos en este cuatrienio una ventaja, y es que tenemos en el Senado un exsecretario de Hacienda, ¿verdad?, que es Juan Zaragoza, y en ese sentido eso ayuda también a la legislatura a confeccionar, de nuevo, como senadores de experiencia. Tomás lleva unos años allí, trabajando presupuestos, José Luis Dalmau también, y así podemos, ¿verdad?, ver
que la legislatura ahora tiene un trabajo que hacer, ¿verdad?, constitucional, una responsabilidad con el presupuesto y que lo ha venido haciendo adecuadamente, de manera que los presupuestos han cuadrado en los últimos unos cuantos años. En ese sentido, me parece que es una idea que hay que ponderar y alcanzar lo mejor que se pueda, con el dinero que tengamos. La idea que el gobernador propone ha sido propuesto por varios legisladores y se ha propuesto legislación en esa dirección, así que lo que quiero decir con esto es que hay consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nadie se opone a que se le haga justicia a los maestros. Y me parece que ese ambiente permitiría revisitar el tema y examinar propuestas como lo que están haciendo algunos gremios para mejorar y garantizarle un retiro razonable a estos servidores públicos. Lo cual sería una buena noticia para el país. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la postura de ustedes en torno a la radicación. Bueno, no podemos entrar en las especificaciones del caso, porque todavía el caso está pendiente, pero ¿cuál es la política, cuál debe ser la política pública con respecto a las faltas de los menores de edad? Debemos tener una visión punitiva hacia esos jóvenes, y estoy refiriéndome al caso de este adolescente de 13 años que se toma la foto con el arma, que finalmente está ahora mismo en una institución y se le han radicado faltas. ¿Cuál debe ser la postura, la postura pública, la política pública sobre los casos de menores? La visión punitiva con menores y con adultos es medieval. Ya los países de avanzada del mundo van marcando el paso. Hay países donde la pena más alta son 40 años. No esa ridiculez que hay aquí de 5 cadenas de 99 años, como si eso fuera cumplible, ¿verdad? Que eso es un poco para llenarle los oídos y los ojos al público, ¿verdad? O sea que las medidas punitivas son medievales, debemos ir modernizándonos, ¿verdad? Y aceptando la ciencia, la psicología en estos términos. En cuanto a los menores, más todavía. Yo tengo un hijo de 14 años, un niño, ¿verdad? Que yo lo adoro, que va creciendo, que tiene buenas notas, que va echando para adelante, pero es un niño. Este niño es menor todavía que mi hijo menor. O sea, me parece a mí que hay que tratarlo como un niño y que el problema es cómo tuvo acceso a un arma de fuego. ¿Dónde estaban los adultos responsables? A esos es los que hay que buscar. A esos es los que hay que aprender. A esos es a los que hay que reeducar. A esos es los que tenemos, con esos es con los que hay que intervenir. No con el niño. Se está yendo por la parte más finita de la soga, por donde siempre parte. En este caso el menor. Me parece que la visión punitiva, especialmente con los menores, de nuevo, es medieval. Nosotros hemos aprobado legislación en mi segundo término como presidente de una nueva ley de menores para atender precisamente este elemento de ser menos punitivos con los casos. Hay casos que se pueden diferenciar por las circunstancias, así que en la Asamblea Legislativa hay ambiente, se han aprobado proyectos que van dirigidos a ser menos punitivos y mucho más conducentes a rehabilitación y a educar. Y me parece que esa es la dirección correcta y la legislación se está encaminando toda en esa dirección. Bueno, les tengo que agradecer a ambos su participación y nos vemos mañana.